Son las 6 de la mañana con 16 minutos, esto es Imagen Empresarial, y hace un par de días le contaba que las administradoras de fondos de ahorro para el retiro en los primeros 5 meses del año acumulan minusvalías por 244 mil millones de pesos. Esto es minusvalías, no pérdidas, es importante hacer la aclaración. Para hablar de este y otros temas me da mucho gusto saludar esta mañana a Iván Pliego Moreno, el presidente de la CONSAR. Iván, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, estimado Rodrigo. Muchas gracias y a tus órdenes. Gracias. Al contrario, ¿cómo entender esta parte? Porque evidentemente pues hay mucha volatilidad en los mercados, de repente suben, de repente más bajan este año que suben, y bueno, pues se generan estas minusvalías. A veces he visto algunos reportes que por eso es importante el término minusvalías, ¿no? Porque finalmente pues son valuaciones que tienen los activos de los trabajadores, pero pues a lo mejor después se recuperan, ojalá. Y nada, ¿no? Entonces me gustaría que le explicaras a nuestros radioescuchas cómo entender, digamos, este tipo de datos. Claro que sí. Tú lo has dicho muy bien, estimado Rodrigo. Son minusvalías y no pérdidas. Es decir, es la foto, digamos, del mes. Se reportan los movimientos que hay y se publican, por eso son de conocimiento de todo el mundo. Es parte de la naturaleza de las inversiones y lo importante es la tendencia. Y la tendencia que hemos visto a lo largo de los 25 años de historia, y pues lo podemos revisar en los últimos 2 años, en medio de la pandemia, ha habido meses muy complicados y en donde se registran pérdidas como los del inicio de este año, que son muy grandes, y que se explican primero por un entorno post-COVID, en donde hubo una recesión económica, no solo para México, sino para el mundo. En este año, pues fue un conflicto bélico que afecta a las cadenas de distribución de muchos productos relevantes para todos los sectores económicos. En los niveles de inflación, que son muy, muy elevados, como no se han visto en décadas, y esto tiene un impacto, pero es un impacto temporal. Esto es muy importante que se entienda, porque hay hasta el momento de los 5 meses que llevamos en el año, 3 meses en números rojos, 2 meses en números negros, y esto no es distinto, no es diferente de lo que vimos hace un año, hace 2, hace 3, y siempre, cada año, terminamos con números negros, es decir, la tendencia es positiva. Por lo tanto, la conclusión que debemos tener es que no hay que preocuparse. Los ahorros de los trabajadores en el sistema, en el SAR, están a buen resguardo. La CONSAR es el garante de que haya un límite en los regímenes de inversión y un buen análisis de riesgos que permite que los ahorros de los trabajadores sigan creciendo, aunque momentáneamente puedan registrarse minusvalías y no pérdidas, como muy bien tú lo dijiste. Claro, y esto que mencionabas, Iván, que es los mandatos, ¿no? Es decir, no es que, digamos, los que toman decisiones en una administradora, pues súbitamente dicen, ay, apostamos todo a cripto, ¿no? Eso no podría ocurrir porque no tienen esa posibilidad. Y entonces, bueno, pues esos brackets, digamos, reglas que tienen, permite que el riesgo esté diversificado y que las pérdidas no pérdidas, más bien las minusvalías, o cuando tienen cierta exposición a activos, pues está relativamente acotado. Hay una serie de requisitos previsionales que establece la CONSAR y que precisamente ayuda a garantizar que hay un límite en los riesgos que se corren, y esto nos ayuda a mantener estables las inversiones, a que sea la tendencia la que sea relevante en el mediano y largo plazo. Hablar de pensiones significa pensar en el retiro de los trabajadores. Es una enorme responsabilidad para la CONSAR y es un trabajo que se ha venido fortaleciendo, sobre todo en los últimos meses, para que el interés del trabajador sea lo que está en el centro. Por eso vimos una reducción importante al inicio de este año en el cobro de comisiones que hacen las AFORES. Por eso estamos trabajando para que haya una simplificación en los gastos de las administradoras, porque no se trata de afectar el negocio, pero sí de fortalecer
los beneficios para los trabajadores. Como tú sabes, este año se cumplen 25 del sistema y estamos trabajando en una verdadera reingeniería para que se eliminen gastos superfluos como lo que es el llamado rubro de promoción comercial, para que las AFORES se dediquen más a cuidar el análisis de riesgos, el análisis de inversiones, las cuestiones operativas, es decir, mejorar los rendimientos que se ofrecen a los trabajadores y mejorar la calidad de los servicios con que atienden a los cuentavientes. Todo esto es parte de pues el mandato que señaló el presidente y el secretario de Hacienda, el doctor Ramírez de la O, para que se fortalezca un sistema, no solamente pensando en las finanzas públicas sanas, que es genuina la preocupación, sino sobre todo en el bienestar de los trabajadores en el momento de su retiro. Por eso hubo modificaciones a la ley, lo sabemos, lo recordamos todos. Se van a incrementar las aportaciones patronales a lo largo de los siguientes años y se va a ir fortaleciendo. Necesitamos que se acerquen más las AFORES a los cuentavientes. Y por eso, si me permites, hemos iniciado una serie de acciones como las llamadas ferias de las AFORES. Ya estuvimos en Mérida, vamos a estar el próximo mes en la Ciudad de México y en el mes de noviembre vamos a estar en el norte, en Nuevo León, en la ciudad de Monterrey. Estos son trabajos que nos ayudan a que la gente se acerque, a que se informe de mejor manera y a que realice trámites para tomar el control de sus cuentas de ahorro para el retiro. Nada más déjame darte un dato. Hay 70 millones de cuentas en el sistema y hay alrededor de 18 millones de cuentas cuyos titulares desconocen que tienen una cuenta de ahorro para el retiro. Por eso vale la pena que se difunda y que la gente se acerque a la CONSAR para saber cuál es su situación. Vaya dato el que nos das, Iván. 18 millones de personas que ignoran que tienen estos recursos. En el agregado, además, deben ser muchos, pues, cientos de miles de millones de pesos, por un lado, y por el otro, y digamos, los que sí saben que tienen una cuenta, vale la pena los que nos escuchan que se autopregunten en dónde está su Afore, ¿no? Y qué rendimiento tiene, porque creo que a veces pues dejamos pasar. Digo, no hay que observarlo como uno observaría un portafolio, de hecho eso es siempre mala idea porque se estresa uno mucho, pero sí saber en dónde está, ¿no? Y qué rendimiento lleva, porque justamente bajo un mecanismo de mercado, es decir, en donde quién me da mejores rendimientos, pues hacia allá nos deberíamos ver los trabajadores y a veces parecería que justo pues por temas de promoción o por simple inercia no estamos necesariamente tan al tanto y yo creo que sí fue muy positivo este tema de las comisiones porque finalmente se cambian los incentivos de las administradoras de cara a buscar mejores rendimientos a los trabajadores. Preguntarte por los retiros por desempleo, ahí cómo vamos y sobre todo también lo que implica para los trabajadores, que es una decisión dolorosa sin duda y que afecta a su patrimonio, digamos, de cara al retiro, pero ¿cómo van esos números? Mira, la tendencia de la solicitud de retiro anticipado de recursos por los trabajadores es histórica, ha ido creciendo, se agudizó en el peor momento de la pandemia, en 2020, pero a partir de 2021 empezó a reducirse. Efectivamente, es un mecanismo al que acuden muchos trabajadores y lo que nosotros estamos tratando de hacer es pues generar la conciencia para que en la medida de lo posible quienes hayan hecho uso de este beneficio repongan los montos, porque esto, como tú sabes, computa como reducción de semanas de cotización, lo que va a afectar los montos o la calidad del retiro en su momento. Entonces, está en un nivel, digamos, en tendencia descendente, pero siempre hay muchos trabajadores que acuden a estos pues estos mecanismos que existen, que se prevén en el sistema. No es, digamos, el nivel alarmante de preocupación, pero siempre necesitamos mantener informada a la población, a los cuentavientes, para que repongan en el momento que se pueda los recursos y mejoren su perspectiva de ahorro, porque ese es el objetivo del sistema. Claro. ¿No? Pensar en el mediano y en el largo plazo y esa ha sido la acción de la presente administración con las modificaciones a la ley que he señalado,
ahora no es solamente un tema de finanzas públicas, es un tema de preocupación por los Por trabajadores. los trabajadores. Iván, se me acaba el tiempo desafortunadamente, pero muy pendientes de las dos ferias, aquí encantados de difundir dónde, exactamente cuándo son, etcétera, la de Nuevo León y la de la Ciudad de México. Y muchas gracias por la entrevista. Al contrario, muchas gracias a ti, saludos a tu auditorio. 21 a 24 de julio en la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México. Ah, en el Zócalo. Perfecto, ya quedamos. Claro, si ahí le estaremos dando seguimiento. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, un abrazo. Ahí escuchamos a Iván Pliego Moreno, el presidente de la CONSAR. Vamos a un corte, regresamos.